Y por fin llegan los cuartos de final de México 70. Y sí, contra Brasil. Y vamos de arranque. Contra la Brasil de los 5 dieces, Jairzinho, Pelé, Gerson, Tostão y Rivelino. Los números no favorecían a Perú. La selección de Didi había enfrentado en 4 ocasiones a los brasileños y todas habían sido derrotas. Pero a lo que voy es que un año antes en el mismo Maracaná, cuando ocurrió una broncaza, le habíamos hecho partido a la Canariña, que para ese entonces eran bicampeones mundiales, al igual que en un amistoso en Lima, poniéndonos en los 2 partidos en ventaja. Es decir, sí teníamos con qué hacerle daño, pese a que Brasil venía jugando mejor que nunca en el mundial. Antes del partido, Velasco mandó a comunicar a los jugadores que si le ganaban a los amigos de Pelé, él les regalaría un terreno en el lugar del territorio nacional que ellos quisieran. Vaya tentadora oferta. Por si no fuera poco, Velasco mandó a publicar en todos los diarios peruanos lo siguiente: el gobierno y el pueblo exige que ustedes dejen en el campo todas sus energías, ahora o nunca. Esperamos un triunfo con fe y optimismo. Un fuerte abrazo a todos vuestros compatriotas. Vaya presión. Hoy en día, si estuviéramos en una situación similar, ¿pasaría lo mismo o algo parecido? No lo sé, quizás sí. ¿Te imaginas al presidente en cuestión prometiendo regalar departamentos o casas? Sin duda el fútbol ha cambiado mucho, más en ese aspecto. Hoy en día un futbolista de selección, el menos rankeado, gana su billete y tiene la capacidad para comprarse quizás un terreno o un depa. En los 70 sí se carecía más de lo económico. Es por eso que imagino que estas promesas de alguna u otra manera recaían en una motivación a los jugadores, quizás. Y bueno, lo de los diarios, si bien exactamente no sería igual, visitas de presidentes a concentraciones de selección ya hemos vivido, dejando sus mensajes de aliento ahí y todo eso. Ahora imagínate jugar unos cuartos de final contra Brasil en un mundial. ¿Qué haría el presidente? No sé, pero que figuraría y daría que hablar, yo creo que sí. Y es que se le tenía mucha fe a la selección por lo demostrado hasta ese momento. Y viéndolo desde una perspectiva actual, me pongo a pensar que si Brasil bicampeón mundial y todo eso, pero Perú ya se le había parado de igual a igual pese a las derrotas en los amistosos. En verdad, si yo estuviera en esa época y más aún repasando todos estos hechos como lo estoy haciendo, hubiera pensado y pienso que Perú podía ganarle a Brasil. Y es que el juego de Perú había demostrado que podía hacerle daño a cualquiera. Ay Dios, debemos volver a ser como esos tiempos, sin miedo absolutamente a nadie. El partido se daría el 14 de junio de 1970. A pesar de las críticas, Didi alineaba a Rubiños. Le seguían Campos, Fernández, Chompitaz, Fuentes, Chale, Cubillas, Mifflin, Bailón, que haría su aparición, Perico León y Gallardo. Y bueno, Se daría el partido del toque peruano versus el yogo bonito. dos estilos de juegos parecidos, con un buen trato de balón, o sea, para ser concisos, dos selecciones que practicaban el fútbol con todas sus mayúsculas. Pero vendría una primera polémica para Perú antes de empezar el partido, y es que Didi no alineó a La Torre, imprescindible, por una razón extrafutbolística. Sabía que Chito tenía sed de venganza por el alevoso foul que Gerson le había propinado en aquel violento amistoso en el Maracaná. Prefirió no exponer al equipo a quedarse con uno menos. Eso se dice que hizo Didi. O quizá quiso evitar que La Torre en el partido no se dejara superar por Gerson, y que en alguna jugada del partido también borrara a este último del resto del mundial si pasaba a Brasil, obvio. ¿Y cómo? Rompiéndolo. En realidad, ¿esa habrá sido la razón? Porque otra de las cosas que se decía es que tenían amenazada a la familia de Didi, en Brasil principalmente. Decían que si Didi, siendo brasilero, Perú ganaba, le iban a quemar la casa haciéndole daño a su familia. Yo digo, si La Torre había venido siendo titular, ¿por qué no dejarlo? ¿Cuál habrá sido la verdad del por qué no lo puso? ¿Qué crees tú? Además, no entiendo mucho, pero había demostrado ser un equipo que jugaba limpio. Es por eso que luego del torneo le darían el premio al Fair Play de la FIFA. Obviamente a Chito La Torre no le gustó para nada lo de Didi. El brasileño alegó que no le había gustado su desempeño contra Alemania, porque Müller lo había superado y es por eso que no iba a jugar el partido. Eso también podría ser otra de las razones. La Torre no se presentaría a la práctica. Es así que La Torre se mantuvo aislado de sus compañeros. En la discusión con Didi se cuenta que Chito le dijo de todo, desde la A hasta la Z. La parió o hijo de algo así. Además, también Didi se salió de sus casillas y le dijo a Chito que era un cobarde. La Torre enfurecido le advirtió que cuando se encontraran en Lima arreglarían las cosas como hombres. Otra de las versiones aseguran que pasaron a los hechos en uno de los cuartos del hotel de Jalisco donde se alojaban. Perú en el partido, como sabemos, no tomó resguardo en la defensa, más aún con Chito La Torre fuera y con un Chompitaz que le habían privado de su compañía en el resguardo. Como dije, Perú creía que podía ganarle a Brasil, estaban convencidos de esto, pero esta crisis antes del partido no permitió que se diera ese deseo. Perú salió a jugar contra un Brasil que también tenía solo un poco más de interés defensivo que nosotros. Es por eso que el juego se dio con gran libertad y belleza, que a lo largo de las décadas siguientes ha sido considerado como uno de los partidos más brillantes de los que se han celebrado en una Copa del Mundo. El historiador Brian Graneville dijo que este partido fue el mejor de las Copas Mundiales. Dijo, fue un partido efervescente y espectacular. Ambos se deleitaron en el ataque y se burlaron de las precauciones defensivas, generando una oportunidad única para la exhibición del yogo bonito a los ojos del planeta. Y sí,
Se refería al juego bonito, entiendo, por Perú y Brasil, mejor dicho, por Brasil y Perú. Y así, señores, se daba el toque peruano versus el juego bonito, mejor decirlo así. Ese mítico toque peruano que hasta ahora lo tenemos y que parece que otra vez lo estamos desaprovechando. Se dice que a pesar de su reaparición, Bailón no pudo hacer un buen juego. Y bueno, al igual que el muy criticado arquero Rubiños, que el día siguiente las secciones de deportes coincidieron en poner Perú salió con 10 a la cancha. El primer gol sería responsabilidad de Eloy Campos, que al querer parar la pelota con el pecho en el área nuestra se la deja botando a Tostao, quien se la pone a Ribeliño para que este dé un zurdazo, remate y anote el primer gol de los brasileños aproximadamente a los 10 minutos. El segundo gol llegaría 5 minutos después, y es que Tostao remataría desde la izquierda. El gol entraría por el palo que cubría Rubiños, o sea, sí, responsabilidad total del guardameta peruano. A diferencia del encuentro contra Alemania, los peruanos demostraron espíritu de lucha, intensificaron su juego y vertieron sus pases cada vez más, con más audacia, sobre todo Mifflin y Cubillas. Aproximadamente a los 22 minutos, tras una jugada con el toque peruano, haciendo paredes como es costumbre nuestra, se gesta una enorme jugada entre Cubillas, Mifflin y Perico León, quedando Cubillas frente al arco disparando pero directo al cuerpo del arquero Félix. La precisión del juego peruano cobró frutos a los 28 minutos. El Jet Gallardo descontó para Perú con un remate de zurda fuerte al primer palo del arquero brasileño. Este gol envalentonó a la selección, le perdió el respeto a la canariña y lo empezó a atacar por todos los espacios que dejaba abiertos. Aguanta. Mira, el 97% de las personas que ven los videos no está suscrita. Entonces lo que te pido es que te suscribas. Tú el que le das like, tú el que reproduces el video, tú el que comentas o compartes, suscríbete por favor, que eso ayuda muchísimo. Obviamente dale like, comparte, comenta y todo eso, pero me ayudaría muchísimo a que te suscribas también. Así que suscríbete, no te olvides. Y bueno, y nada, te dejo seguir disfrutando el video. Nicolás Fuentes fue el mejor hombre en la defensa. Es que hizo una marca muy eficiente a Jairzinho. Y sí, lo desapareció por muchas partes del partido. Perú cuando jugaba mejor, caramba, y eso toda la vida siempre ha sido así. Cuando jugaba mejor, a los 6 del segundo tiempo llegó el tercer gol de Brasil. Tras un pase a Pelé que quedaba solo en el área chica, este centra pero un jugador peruano lo bloquea quedando Rubiños fuera de la jugada y quedándole el balón a Tostao frente al arco desprotegido. Es así como la metería dentro del arco peruano. A Bailón antes del Mundial le dieron el cartel del mejor puntero derecho del mundo. Ese rótulo se transformó en una pesada mochila que no lo dejó despegar. También entraría Eladio Reyes por Perico León, que tampoco tuvo el mundial que esperaba. Pero los peruanos insisten y no se entregan, se dan cuenta que su delantera es superior a la defensa brasileña y por eso a los 69 minutos llegaría Cubillas, sí, marcaría su quinto gol en la Copa del Mundo. El gol del nene nace tras una jugada entre Sotil y él, gestando la jugada desde la media cancha, llegando hasta poco más de la media luna del área chica y tras un accidentado doble rebote de un brasileño y peruano, le quedaría la pelota a Cubillas para rematar directo al arco y concretar el gol. Y así, Perú se pondría, bueno, en desventaja, pero con un 3-2 a un gol de empatar. El sueño peruano de empatarles a los brasileños acabaría en el minuto 75, y es que Jairzinho se cambió la banda hacia el lado izquierdo, picó a las espaldas de los defensas peruanos, Rubiño salió apresurado y sin convicción, Jairzinho se lo llevaría y marcaría el 4-2 definitivo. Y es que Perú se había volcado a buscar el empate dejando espacios vulnerables. Poco después de este gol estuvo cerca de marcar tras un zurdazo que le quedó a Cubillas cerca al arco, pero este no se dio. En el estadio, Lolo Fernández, deslumbrado por la exhibición de fútbol que acababa de presenciar, comentó: ¿qué se le va a hacer? Brasil es superior. Me dieron tantas ganas de bajarme y patear ese tiro libre en el segundo tiempo. Cubillas es un fenómeno, muy bueno, lo he visto mejor que en Lima. También afirmaría Brian Glanville lo siguiente: aunque Bailón y Gallardo eran excelentes y Teófilo Cubillas era excepcional, todavía le faltaba llegar a la genialidad de los colegas de Brasil. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Eran superiores los brasileños? Quizás sí eran superiores, pero no con una gran diferencia, creo yo, por lo que vi el partido. Lo que sí puede diferenciar fue que Brasil estaba más unido como grupo que Perú. Por más que Perú haya jugado su primer mundial y haya habido una emotividad en el primer partido contra Bulgaria por el terremoto y todos se vieron unidos desde ahí, creo que por lo que se comenta después en este video, el grupo no estaba tan unido como se parece. Entonces creo que esa confianza que tú tienes en tus compañeros hace también que tú también seas un mejor jugador. Por eso de repente que Bailón, siendo catalogado como el mejor portero derecho del mundo, no pudo desempeñarse de la mejor forma. O de repente Perico León encontraba alguna incomodidad con alguien quizás y por eso no pudo hacer el mundial que él tanto esperaba, siendo un extraordinario jugador y goleador, ¿no? Los que sí jugaron por convicción, por motivación, por defender a un país en su totalidad fueron Cubillas. Creo que Gallardo también hizo un buen mundial, Roberto Chale, Nicolás Fuentes, ¿me entiendes? También, por ejemplo, Rubiños, ¿no? La inseguridad de Rubiños, o sea, fueron muchos factores por los cuales perdió Perú y tú te estás dando cuenta, ¿no? La no inclusión del Chito Latorre, todo ese tipo de hechos sí afectan a un equipo. Chumpitaz, ¿no? O sea, Chumpitaz
mitad se queda sin su compañero, que es Cheto La Torre prácticamente, y en un partido tan importante. A Didi lo sacó y se especula mucho, como hemos venido hablando, pero sí, o sea, sí afecta. Yo creo que Perú le podía ganar a Brasil. Es la sensación que yo tengo después de repasar toda esta historia, es la sensación que yo tengo de que Perú sí le podía ganar a Brasil, pero por factores externos no pudo lograr el rendimiento al 100% o el rendimiento máximo o el mejor rendimiento de todos sus jugadores. Y Brasil sí, obviamente. Brasil logró el rendimiento de todos sus jugadores lo máximo. Bueno, sigamos. Es así que Perú queda fuera del mundial y debe regresar por donde vino, pero se retiró de México con la frente alta. Didi retornó directamente a Brasil y este está satisfecho consigo mismo. Expresa en una entrevista donde fue interceptado por Littman Gallo: pienso que se ha cumplido, hemos llegado a los cuartos de final y jugando bien. Gallo le pregunta sobre el rendimiento de algunos jugadores como Chale, Sotilo Cubillas, hasta que llega la opinión sobre Rubiños y dice: no ha tenido suerte, falló en el primer partido y eso le afectó. Lo que yo comentaba, lo mantuve para darle confianza y que no se desmoralizara. En realidad es lamentable lo que pasó con Rubiños, pero lo superará. Tiene que haber comprendido que un mundial es un mundial y no se debe tener exceso de confianza. Rubiños durante el mundial se mostró inseguro. De los 9 goles que recibimos en México, casi el 50% fue por responsabilidad suya. Rospigliosi resumió lo que fue para el arquero empezar a rehacer su vida deportiva después del mal trago del mundial. Rubiños es un jugador que ha perdido el amor por el fútbol, no lo vive, no lo siente, habla de su retiro, de que no quiere jugar por la selección y quiere apartarse del arco por un par de años, y un tipo así no puede defender al Perú en un mundial en esas condiciones. Lo que se decía es que Julio Bailón también tuvo problemas en la interna, fue una de las decepciones peruanas, también fue de los jugadores que cortaron relación con Didi a mitad de la competición, harto de las continuas llamadas de atención que le daba a este último concernientes a su estado físico. Se le pedía mantenerse a dieta y en las comidas pedía doble ración, no podía controlar su debilidad por las bebidas azucaradas y por los condimentos que el comando técnico había vetado. Encima de eso, su carácter fuerte chocó con el de Sotil y Chale, a quienes trataba como si no existieran cuando coincidían en charlas técnicas o pasillos. ¿Ves? Es lo que hablo. Son algunas razones por las cuales creo que Perú no le pudo ganar a Brasil. La inseguridad de Rubiños durante todo el mundial, el no desempeño su máximo de Julio Bailón siendo un extraordinario jugador, al igual que Perico León, de repente fueron otras cosas, pero también afectó. Bueno, sigamos. El recibimiento de la selección obviamente no fue el mismo del que tuvo luego del empate en Argentina cuando se clasificó al mundial en Buenos Aires. A los jugadores se les esperaban sus familiares, algunos dirigentes y algunos simpatizantes. Esta extraña indiferencia se debía también a que los medios amarillistas se habían dedicado a desprestigiar a los seleccionados, agregando una sucesión de pugnas internas, muchas de ellas más imaginarias que reales, aunque algo hubo de eso, criticando que supuestamente exigieran sumas altas por jugar, algo que nunca ha podido ser comprobado. Se les señaló hasta el dinero que la federación debió pagar por el exceso de equipaje que llevaron a Lima. Antes de bajarse del avión, la comisión investigadora subió con jugadores y dirigentes a charlar durante unos minutos para después hacer los trámites correspondientes y volver a sus casas sin prestar declaraciones. Nadie se animó a hablar jamás sobre el asunto del que se trató dentro del avión y lo que ahí discutieron permanece en misterio. Es así que se daría fin a toda la travesía hacia el Mundial de México 70, que para mucha gente es el mejor de la historia. Ahora para Perú exclusivamente fue su mejor mundial, por el juego que demostró y la instancia donde llegó, que fue la máxima que ha jugado hasta la actualidad, unos cuartos de final. Mucha gente dice, bueno, hasta el mismo Ribeliño, que esta fue la mejor generación de Perú. Y puede ser que sí, porque fue la mejor instancia que se llegó, y más que eso también fue por el fútbol demostrado en los partidos, porque también ahí dimos a conocer mundialmente nuestro juego, más aún el último contra Brasil, que sería el campeón del mundo, que muchos catalogaron como uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Y bueno, hay personas que dicen, por lo leído en blogs, que la mejor generación de Perú fue la de los 50-60 con Loaiza, Terry, Seminario, Gómez Sánchez, Juan Joya y más, donde se le ganó a Inglaterra por 4-1 y también se le empató a la Brasil de Didi y Pelé en el año 59 después de ser campeones mundiales, o la generación del 78 y 82. También fue selecciones que jugaban muy bien al fútbol, pero bueno, no consiguió un buen rendimiento en los mundiales y no se fue bien de estos. Entonces creo que ya el tema de cuál fue la mejor generación está entre estas, pero ya es un tema de gusto, ¿verdad? Tú déjame tu comentario, para ti cuál fue o cuál es la mejor generación de fútbol de Perú. Pero ahí es cuestión de investigar cómo le fue a cada selección, qué hizo cada una, pero la generación de fines de los 60 y 70 marcó una época dorada para la historia del fútbol peruano. Tengo la sensación que si no pasaban algunas cosas que ya hemos dicho y ajustábamos otras y se promoviera más la unión del equipo o del grupo,
partido hubiéramos podido ser, la verdad, campeones mundiales. Me da esa sensación que estábamos parejos ante las mejores selecciones del mundo y que teníamos todo para ganarle a cualquiera. Sabíamos de las virtudes de los brasileños, todo el mundo, pero Perú en ese mundial se dio a conocer su fútbol bonito, su fútbol de toque, el toque peruano, que también se vio repotenciado por el entrenador que teníamos. Didi fue quien pulió ese juego de toque peruano, sí, aprovechando la técnica del jugador peruano en sí. Y también Didi brindaba la confianza que se necesitaba para poder hacerle frente a cualquiera. Creo que su respaldo como bicampeón mundial brasileño le daba esa espalda a Didi que nos empujaba al objetivo común. Y eso hay que agradecerle a Didi, que triunfos como ante Argentina en Lima y el empate de visita son gestas que conllevan tener mucha responsabilidad y confianza como jugador en todos los aspectos, notándose también en el mismo mundial, practicando junto a Brasil el mejor fútbol de aquella cita mundialista. Para culminar, solo quiero dejar un mensaje: es que debemos creérnosla. El miedo de no clasificar al mundial no debe existir, se debe eliminar. La confianza en nosotros debe crecer para poder conseguir grandes cosas. Sigo creyendo que los brasileños van mucho con nosotros y que deberíamos en un mediano o largo plazo volver a tener un entrenador brasileño, porque ellos nos conocen, saben de nuestro fútbol y ellos también lo sienten como nosotros. O simplemente tener un entrenador que tenga claro lo que somos los peruanos como jugadores de fútbol, sí, como lo hizo Gareca, no como lo hizo Reynoso, siendo él peruano, y como lo debe hacer Fossati. Ahora, esa idiosincrasia la debemos recuperar, que con eso nos volvemos fuertes y podemos enfrentar a cualquiera, porque sí, el peruano lleva en la sangre el saber jugar al fútbol, solo falta afinar algunos detalles mentales, físicos, pero el talento de saber jugar a la pelota siempre, pero siempre va a estar, eso creo yo. Y si reforzamos esos detalles desde menores, desde que se alimente bien para poder tener un buen físico, desde la preparación mental a poder siempre ser ganadores, mirar el horizonte, acompañado del talento que tenemos de por sí, la técnica que tenemos de por sí, podemos ser una selección potente y podemos aspirar a ser campeones mundiales. Yo creo que sí. Bueno, hasta aquí ha llegado toda esta saga, desde cómo se eligió a Didi como entrenador de la selección hasta el término del mundial México 70. Yo he puesto una lista de la reproducción que ahí la vas a ver, donde está desde el primer video hasta este último. Entonces lo que te pido es que vayas a revisarlo. Acá también te voy a dejar dos videitos también pertenecientes a esta saga. Y nada, suscríbete, dale like, que eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Comenta, comparte y sígueme también en Instagram, en Facebook como El Dajo Fútbol. Bueno, también estoy en TikTok, pero para interactuar más creo que puede ser Facebook e Instagram. Interactuar más con la gente. Creo que Instagram más que Facebook, pero igual en Facebook estoy también subiendo videos para una interacción, para poder hacer encuestas y poder decir hoy qué videos podemos sacar. De igual manera, después de México 70, Perú igual sigue. Podemos ver qué pasó después de México 70. ¿Qué no clasificó Perú a Alemania 74? ¿Por qué no clasificó? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Podemos ver toda esa antesala, todos esos años. También voy a seguir contando. Coméntame si quieres que siga también con estos videos. O sea, de igual manera voy a seguir. Igual comenta y qué videos te gustaría ver. Porque no solo voy a traer de Perú, por ahora estoy trayendo de Perú, pero podemos hablar de la selección de, por ejemplo, Brasil de España 82, que para muchos dicen que es una de las mejores selecciones de toda la historia, junto a la Brasil del 70, obviamente. Podemos hablar, por ejemplo, yendo a Perú, al del Perú de los 90, ¿por qué no clasificó? ¿Por qué estuvo cerca de clasificar para Francia 98? Todo eso podemos hablar, cómo lo bailamos a Argentina en esa eliminatoria para Francia 98, que si le ganábamos, clasificábamos, estoy seguro. Después la era de Chemo, marcaría la casi clasificación de Perú a México 86. Ese Perú del 86 también era un muy buen equipo, jugaba muy bonito, que no sé por qué no expulsaron al pata este que le hizo el fábula a Franco Navarro, que lo rompió. No lo expulsaron y nada, y siguieron jugando con 11, porque estoy seguro que si jugaran con 10 lo hubiéramos ganado. Y esas historias también las voy a traer. Para terminar este video, para concluirlo, para dar fin a esta saga del Perú de México, o sea, toda la campaña de Perú de México 1970 hasta el mismo mundial, quiero agradecer a los futbolistas: Cuilla, Roberto Chale, Mifflin, Chito Latorre, Sotil, Gallardo, Perico León, Fuentes, Pedro González, Javier González, Eloy Campos, Rubiños, Didi. O sea, en general quiero agradecer a todo el equipo, que no se me escape ninguno, por favor. Bueno, Cachito, ¿no? Que nos dio la clasificación también allá en Argentina, de que ellos nos han demostrado que es posible estar al nivel de cualquiera. Lo demostraron. Entonces quiero agradecer por eso, porque han sembrado, plantado también junto a generaciones de antes, la generación de Lolo Fernández, la generación de Juan Joya, Seminario, Loaiza, toda esa gente, han plantado las bases para que nosotros, dentro de todo, somos un país futbolero. Entonces yo quiero agradecer a esa selección, a la selección del 70, o sea, ¿por qué? Porque igual que a todas, pero a la selección del 70 porque nos puso frente a todo el mundo, porque expuso nuestro juego
juego frente a todo el mundo y de una gran manera, no de cualquiera, sino de una gran manera. Y es por eso que mucha gente dice en todo el mundo, no te digo que todos, pero hay gente que dice en todo el mundo que los peruanos son buenos para la pelota, que lo que les falla es otra cosa. Entonces yo quiero agradecer a toda esa selección, a toda esa generación, porque repasando la historia me han hecho creer que podemos ser campeones mundiales, y no lo digo en broma, yo creo que podemos ser campeones mundiales, y ellos en ese momento estaban capacitados para poder ganarle a Brasil. ¿Por qué no ser campeones mundiales? ¿Por qué no? Ya le habían hecho partido a Brasil, repito, antes, comenzando ganando, o sea, como que luchaban a la par. Sí, no hay que decir simplemente como dije en el video anterior, pero sí, Brasil tenía extraordinarios jugadores extraterrestres, Perú también tenía grandiosos jugadores, obviamente, ¿no? Gallardo, Bailón, Perico León, Sotil, Cubillas, Mifflin, o sea, Chumpitas, ¿cómo olvidarme de Chumpitas, por favor? O sea, tenía grandes jugadores, ellos se la creían, de día hacía que ellos se la crean para que puedan, sí, ganarle, generar confianza y poder ganarle a los brasileños que no tenían tanto que envidiarles, sí, o sea, no había, creo yo, una gran diferencia, repito, entre el jugador brasileño y el jugador peruano en ese momento, pero sí había una diferencia, eran mejores en sí, pero podíamos ganarles y ya le habíamos demostrado que sí podíamos, o sea, y como les dije, de repente fallaron otras cositas, pero teníamos grandes jugadores, Bailón, o sea, Perico León, Gallardo, yo los veo como he repasado la historia y digo, madre, qué tal equipazo, Cubillas, Sotil, Chompitas, o sea, un gran entrenador Didi también, eso hay que decirlo, por más que no se sepa si es verdad o no lo que pasó con Chito La Torre previo al partido, que pudo, tampoco es que haya sido algo que haya quebrado al grupo, creo que no, para tanto no, pero sí de repente lo afectó esto de Chito La Torre y otras cosas, como ya las mencionamos, pero dentro de todo era la mejor selección de la historia de Brasil, o es considerada como la mejor selección de la historia, y bueno, pero lo que voy es que esta selección nos hizo creer, y no, tengo la sensación de que ellos creían en ese momento que podían ganarles a Brasil, que podían también en su mente, no solo en su mente, sino que se creían que podían ser campeones mundiales, y eso es lo que debemos copiar ahora, eso es lo que deben copiar las selecciones de ahora, las generaciones que vengan, creer que podemos lucharle de igual a igual a cualquiera, así sea Brasil, así sea la mejor selección de la historia de Brasil, probablemente la mejor selección de la historia de todas. Perú le hizo frente, y no así con patadas, no, jugando, ahí, tocando, toque peruano. Entonces eso es lo que quería decir, que nos las creamos, que podemos ser campeones mundiales, lo digo en serio. Y otra cosa por último es el tema de Roberto Chale, que voy a dejar por acá, ahí vi en un programa de Philip Butters que dejaron un número ya Plin para poder ayudarlo porque él se encuentra mal. Entonces una manera de poder agradecerle, creo yo, la gente que ve este video, es poder ayudarlo de esa manera, porque sobre todo es salud. Y es Roberto Chale un irreverente, un diferente, un atrevido, que hizo, no voy a decir lo que quiso en Argentina, pero de repente sí, ¿no? No es decir hizo lo que quiso, pero se mostró con carácter, se mostró con rebeldía, con irreverencia, cuando le hizo así con la pelota, ¿no? Al argentino. Hay otras cosas más, que ese mismo día sale el apodo del Niño Terrible, es lo que le generaría el apodo del Niño Terrible todo ese partido. Pues Roberto Chale también con la marca personal que mandó a hacer a Reina Maradona, o sea, es un atrevido, y también hay que valorarlo como parte de la historia del deporte peruano también, porque es alguien que integró una gran selección, si no la mejor selección que tuvo el desempeño en la historia de los mundiales para Perú. Eso sí es verdad, él tuvo el mejor desempeño, de repente lucha con otras selecciones para ser la mejor selección de la historia de Perú, si no es la número 1 es la 2, por ahí, o la 3, más, no creo la 3, pero entre la 1 y la 2 quizás, porque muchos dicen que la selección que iba también al 86 y la que era el 82 era una gran selección, pero se quedó ahí, y la que demostró y la que tuvo el tema de demostrar el juego peruano, el toque peruano, darlo a conocer al mundo, y nada más y nada menos que contra Brasil, quien sería campeón del mundo, esta selección del 70, que aparte de practicar el buen toque, el buen juego, tenía, como dije, hay factores que pueden haber chocado en el tema de poder, que el grupo no se haya complementado al 100%, pero llegó a unos cuartos de final del mundial contra Brasil dándole pelea, jugando bien, que creo que teníamos la capacidad de ganarles, sí, no se dio, porque fueron mejores los brasileños, sí, fueron mejores, optaron con más situaciones de gol también, pero no era así la diferencia, era así, ¿me entiendes? Porque ya antes la habíamos hecho, repito, partidos, y hay cosas que se dicen que el gobierno después dijo que había actos de indisciplina, bueno, se han mencionado y también los he mencionado, pero
que sean 100% influyentes en ese partido, creo que es en muy poca menor medida. Uno no puede confirmar eso porque hay varias cosas, lo de Chito Latorre, el tema de la unión del grupo que faltaba, que eso sí es creo que algo que sí pasó, que faltaba más unión, que si tal vez hubiéramos estado todos 100% metidos, hubiéramos llevado al máximo el rendimiento de la selección y quizás poder haber ganado a Brasil. No soy atrevido, pero podríamos haberle ganado porque estábamos en toda la capacidad de hacerlo, aceptando que los brasileños en ese momento superiores sí, pero no por tanto. Teníamos nosotros nuestras estrellas también, ellos también sí, pero habíamos dado indicios de que le podíamos ganar en anteriores ocasiones y bueno, nos pusimos a un tiro de empatarle también en el mismo partido del mundial. Entonces creo que me fui, estaba pidiendo lo de Chale, que hay que apoyarlo a Chale, a Roberto Chale. Acá voy a dejar ahí el número de Yape Plin cuenta porque fue público por televisión y yo le tomé foto para poder ayudarlo de alguna u otra manera, como parte de agradecimiento. Nada, ya sabes, comparte, dale like, comenta, suscríbete, sígueme para interactuar más y que vamos a seguir trayendo más videos así. Nos vemos para más videos así. Chao.